nos dan la base dr3b, que es menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, menos 2, 1, 1. Y nos piden en el primer apartado que calculemos las coordenadas del vector menos 1, 2, 1 respecto de la base b. En el segundo apartado, que calculemos las coordenadas del vector pi menos 3, 5 respecto de la base canónica de R3. Vamos a llamarla C. Vamos a poner aquí la base canónica de R3. Y en el tercer apartado nos piden que calculemos las coordenadas del vector 1, 1, 0 que son coordenadas respecto a la base B, respecto de la base canónica. Entonces vamos con el primer apartado. Tenemos el vector menos 1, 2, 1 y nos piden las coordenadas respecto a la base B. Sabemos que las coordenadas coinciden con los escalares que se obtienen al escribir como combinación lineal menos 1, 2, 1 de dicha base, de la base B. Entonces, necesitamos calcular alfa, beta y gamma. Para ello, pues, vamos a desarrollar esta expresión de aquí y como sabemos sería multiplicar alfa por todas las componentes, aquí beta también por todas las componentes, y lo mismo sería con la gamma y después sumar componente a componente. Y en este caso claramente pues obtiene menos alfa menos beta menos 2 gamma, alfa más beta más gamma, finalmente alfa más 0 por beta, que es 0, más gamma por 1, que es gamma. Una vez que tenemos esto de aquí, igualamos componente a componente, primera componente con primera componente. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que son alfa, beta y gamma. Menos 2 gamma igual a menos 1. Segunda componente igual a segunda componente. Alfa más beta más gamma igual a 2 y finalmente tercera componente con tercera componente, alfa más gamma igual a 1. Entonces, en este sistema tenemos que calcular alfa, beta y gamma. Escribimos este sistema en forma matricial, menos 1 por alfa, menos 1 por beta, menos 2 por gamma, de aquí menos 1. Aquí hacemos lo mismo para la segunda, 1, 1, 1 gamma, 2, y en la última 1 por alfa más 0 por beta más 1 por gamma, 1. Esta es la columna de los coeficientes del alfa, la columna de los coeficientes de la beta, la columna de los coeficientes de la gamma. En primer lugar tenemos que hacer 0 con este menos 1, el 1, luego tendremos que multiplicar por 1 la primera más la segunda, y con este menos 1 también este 1 de aquí, multiplicamos también la primera y sumamos por 1 y sumamos con la tercera, con lo que obtendremos la primera fila la copiamos igual y ahora 1 por menos 1 más 1 0. Observemos que lo que hacemos es sumar la primera y la segunda fila, menos 1 más 1 0, menos 2 más 1 menos 1 y menos 1 más 2 1. Y ahora la primera más la tercera, menos 1 más 1 0, menos 1 más 0 menos 1, menos 2 más 1 menos 1 y menos 1 más 1 0.
Ya tenemos debajo del primer elemento la diagonal ceros, pero siempre interesa que en la diagonal principal no aparezcan elementos distintos de cero. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la segunda por la tercera fila. Si hacemos esto, se obtiene el sistema, primera fila se queda igual, menos 1, menos 2, menos 1, la segunda 0, menos 1, 0, la tercera 0, 0, menos 1, 1. Entonces tenemos en la diagonal elementos distintos de 0 y debajo de la diagonal todo 0. Luego este sistema se ha terminado. Bueno, se ha acabado el proceso de Gauss y entonces escribimos el sistema de su forma normal. Menos 1 por alfa, menos 1 por beta, menos 2 por gamma igual a menos 1. Menos alfa, menos beta, menos 2 gamma igual a menos 1. Menos beta menos gamma igual a 0. La última menos gamma igual a 1. Aquí tendríamos gamma igual a menos 1, pasando el menos a la otra parte. De aquí sustituimos la gamma, menos beta menos gamma, que es menos 1, igual a 0. Luego menos beta, esto sería más 1, pasa a la otra parte como menos 1, igual a menos 1. Luego beta igual a 1. Y en la primera ecuación tendríamos menos alfa menos beta, que era 1, menos 2 por gamma, que es menos 1, igual a menos 1. Luego menos alfa, y aquí tendremos menos 1 más 2, que es 1 más 1, igual a menos 1. Donde tendríamos menos alfa, pasamos el 1 como menos 1, igual a menos 2, y alfa sería igual a 2. Y ya tenemos determinados alfa, beta y gamma. Entonces sustituimos en la expresión esta que tenemos aquí, pero ahora ya ponemos los valores de alfa, beta y gamma. Menos 1, 2, 1 es igual a alfa, que hemos obtenido que es 2, por menos 1, 1, 1, más beta, que es 1, por menos 1, 1, 0, más gamma, que es menos 1, por menos 2, 1, 1. Tenemos expresado el vector de partida como combinación lineal de la base b, luego los coeficientes son las coordenadas. Entonces las coordenadas serían menos 1, 2, 1, igual a 2, 1, menos 1 respecto de la base b. Y este sería el primer apartado. Para el segundo apartado, pues vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. El segundo apartado va a ser muy sencillo. Tenemos que calcular las coordenadas de un vector de R3 escrito en su forma natural respecto de la base canónica. Vamos allá. Apartado 2. Cogemos el vector pi menos 3, 5. Coordenadas respecto a la base canónica. Bueno, se tiene que esto es pi, que es la primera componente, por 1, 0, 0, más menos 3 por 0, 1, 0, más 5, que es la tercera componente, por 0, 0, 1. Y simplemente pues desarrollando esto se ve que se obtiene lo del principio. Luego estos son los coeficientes que tenemos que poner en la combinación lineal de pi menos 3, 5, expresado respecto de la base canónica. Luego estos serían las coordenadas. Coordenadas respecto a la base canónica. Y esto ocurre siempre en general. Sabemos que se ha obtenido lo mismo. Si tenemos un vector de Rn x sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub n, las coordenadas, si c es, o c sub n es la base canónica de Rn, las coordenadas, cuando está escrito en la forma natural de Rn, que es como n tuplas, son las mismas que sus componentes, x sub 1, x sub 2,
x sub n. Y entonces pasamos ahora al tercer apartado. Bueno, la razón es la misma que la de arriba. Este vector x1, x2, x sub n sería x sub 1 por 1, 0, 0, 0, x sub 2 por 0, 1, 0, 0, más finalmente x sub n por 0, 0, todos ceros y al final 1. Y ahora nos dan el vector 1, 1, 0 sub b y nos piden las coordenadas respecto de la base canónica de R3. Bueno, sabemos que cuando tenemos las coordenadas respecto de una base son los coeficientes que ponemos cuando expresamos ese vector como combinación lineal de la base. O sea, tendremos 1 por el primer vector de la base b más 1 por el segundo vector de la base b más 0, 1, 1, 0 por el tercer vector de la base b. Sustituimos los vectores, los tenemos aquí arriba. Sería menos 1, 1, 1, más 1 por menos 1, 1, 0, más 0 por menos 2, 1, 1. Y observemos que aquí simplemente tenemos una combinación lineal de R3, una operación que podemos hacer. Bueno, 0 por esto sería 0, 0, 0, que sumado cualquier vector se queda igual. Tenemos 1 por este vector, que queda menos 1, 1, 1, más 1 por menos 1, 1, 0. Ya sería más 0, 0, 0, que no lo ponemos porque es el elemento neutro de R3. Y esta suma pues nos queda menos 1, menos 1, menos 2, 1 más 1, que es 2, finalmente 1 más 0, que es 1, menos 2, 2, 1. Hemos escrito ya este vector en la forma natural de los vectores de R3 y sabemos que entonces las coordenadas respecto de la base canónica pues son las mismas, menos 2, 2, 1. Y se argumenta como en el apartado 2.